Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al 10, voy a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hasta el versículo 10 he leído. Bienvenidos todos los hermanos que están a esta hora conectándose en esta plataforma de TikTok. Una vez más estamos listos y dispuestos para compartir la enseñanza bíblica. Hoy estamos leyendo el capítulo 10 del libro de Hebreos, que precisamente no es la continuación de lo que hemos estado hablando en el capítulo 9, donde aparece acerca del sacrificio y por el pecado. En el capítulo 10, acerca del sumo sacerdote. Acá en el capítulo 10, ¿cómo parte diciendo? Dice que la ley tiene un carácter de sombra, ¿no? Sombra de los bienes venideros. O sea, el concepto de sombra para ustedes tal vez era muy claro. ¿Por qué razón? Cuando en un día caluroso ustedes se paran, ¿no?, en la calle, y por la luz que está, digamos, reflejando su cuerpo, su imagen, entonces se forma una sombra en el piso, ¿no? Habitualmente los niños cuando juegan quieren perseguir, ¿no?, las sombras, porque pareciera, ¿no?, que es una persona que está ahí en el suelo o en la pared. También los niños cuando son pequeños o les gusta, ¿no?, hacer imágenes, ¿no? Entonces algunos de ustedes con su mano a veces hacía así una imagen como un tipo dinosaurio y alguna cosa para que se vea en la pared. Esto es algo muy, o sea, que hace tiempo era muy divertido, creo que hoy en día no se hace tanto. Pero la sombra, ¿no?, es una representación de la imagen, pero no es la imagen misma, dice. Entonces acá dice que la sombra tenía, o sea, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Durante 1500 años Dios enseñó a los israelitas un sistema de sacrificio. Cada vez que ellos cometieran pecado, poder llevar un animal, una ofrenda sin defecto delante de Dios. Y de esa manera, y quería mostrar una sombra de los bienes venideros. Entonces la sombra viene a ser la ley precisamente, el sacrificio antiguo de los animales, esto es la sombra, pero la imagen real, la imagen misma de las cosas, iba a ser precisamente el sacrificio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Acá dice que los sacrificios ya se realizan de tres maneras. El primero es el sacrificio diario. Cada vez que una persona cometía pecado tenía que llevar una ofrenda, una cabra sin defecto, una oveja sin defecto, para poder limpiar el pecado que comete cada día. Pero el segundo sistema de sacrificios, lo que aparece en el capítulo 16 del libro de Levítico, se refiere a un sacrificio anual. Por eso acá dice que se ofrecen continuamente cada año. Entonces está el sacrificio diario, está el sacrificio anual, pero luego la Biblia nos presenta un sacrificio que es mucho más perfecto, mucho más, digamos, notable a la hora de, considerar el tiempo, el periodo
en el cual la persona podrá ser realmente redimida, perdonada. En el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, dice. ¿Cuál es la palabra? No puede quitar los pecados. Entonces, ¿para qué Dios utilizó animales en el Antiguo Testamento? O sea, alguien puede pensar, de balde nomás Dios utilizó durante muchos años el sistema de sacrificio de animales. Pero la respuesta está en el versículo 1. Era una sombra para mostrar a las generaciones antiguas, ¿no?, que realmente este sistema de sacrificio era una sombra solamente de los bienes venideros. La imagen misma de las cosas está representada por la sombra. La sombra son los sacrificios antiguos que, aunque no pueden quitar el pecado, pero sí querían mostrar a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, de qué manera Dios iba a quitar nuestros pecados de manera perpetua y permanente. Por lo tanto, no es un elemento para menospreciar, porque cada imagen tiene su sombra, digámoslo así. Cada cosa que ustedes pongan, aunque sea una llave, aunque sea una piedra pequeña, todas las cosas que tienen materia llegan a tener una proyección de su sombra, ¿no es así? De la misma manera, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tuvo su sombra. ¿En quién? En el sacrificio antiguo de los animales. Acá en el versículo 4, porque la sangre de los toros de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es correcto, ¿no? No podía quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. Y acá de repente aparece un vocabulario muy particular, una frase, ¿no? Entrando en el mundo, dice. Y entonces, ¿dónde estaba antes? ¿Estaba en otro planeta? ¿En Júpiter, tal vez en Urano, en Neptuno? Dice que entrando en el mundo. Es como, ustedes por ejemplo dicen, yo voy a entrar a mi casa. Antes de entrar a su casa, entonces antes, ¿dónde estuvieron? Estuvieron en la calle, ¿no? O en algún lugar fuera de su casa. Entonces ya estuvieron en este lugar y luego entraron a otra estancia. Alguien dice, ya entré a mi trabajo. Antes de entrar a su trabajo estuvo en la vereda afuera o en la calle de afuera y luego entró a su trabajo. Ya voy a entrar al baño. Disculpen el ejemplo, pero alguien quiere ir al baño, entonces antes de entrar al baño estuvo afuera del baño, ¿no? De la misma manera Jesús estaba fuera de este mundo. ¿Dónde estaba entonces? Estaba en el reino de los cielos, junto con Dios. Entonces acá dice que entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. De repente nuestro Señor Jesucristo agarra, ¿no?, como si fuera un papel protagónico, como si estuviera hablando en primera persona. Porque en realidad el autor está escribiendo, pero de repente aparece, o sea, un guión. Alguien está hablando de sí mismo. Dice, más me, dice. No dice más le preparaste, sino más me preparaste cuerpo. O sea, está hablando en primera persona. ¿Quién es esa persona? Aunque no lo dice, pero está hablando de Jesucristo, porque le preparó cuerpo. ¿Quién preparó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Dios fue quien preparó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, necesario para poder realizar el sacrificio por los pecados. Holocaustos y expiaciones, ¿qué dice? Por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y aquí aparece un concepto que realmente, según mi experiencia, mi opinión, no muchas personas conocen. Pregúntele a la gente, ¿no? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted conoce cuál es la voluntad de Dios? Si alguien puede decir, ¿no?, que todo el mundo sea feliz, que toda la gente pueda vivir en armonía, en paz. Creo que esto viene a ser como una consecuencia, ¿no?, de la voluntad de Dios. Pero según la misma Escritura, la voluntad de Dios, ¿cuál es? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es que todas las personas de este mundo puedan obtener la santidad. Y aquí quiero entrar en un plano a lo mejor para ustedes conocido,
Pero en el mundo cristiano o en el mundo católico, cuando se habla de santos, cuando se habla de personas santas, ¿de qué manera una persona en la Iglesia católica puede llegar a ser santo? ¿Ustedes saben esto? En una ocasión en la casa de mi abuela yo encontré un libro escrito por una persona que había sido católico, creo que sacerdote, pero después se convirtió en un pastor adventista. ¿Sí, correcto? Ya se convirtió en un pastor adventista. Entonces, este pastor adventista escribió un libro que se llama La verdad os hará libres. Entonces me llamó la atención este libro, empecé a leerlo, y de repente en este libro él menciona algunas características de cómo es que en la Iglesia católica, ¿no?, una persona llega a ser considerado santo. Esto fue hace poco, ¿no?, que lo leí, cuando mi abuela estaba viva, el año pasado, si no me equivoco. Entonces en ese libro decía que para poder considerar a una persona santa, primero hay dos elementos fundamentales, ¿no? Primero, debe haber testigos, a esas personas que testifiquen que la vida de esta persona fue intachable, una vida llena de bondad, una vida llena de buenas obras, ¿sí? Entonces se investiga durante algunos años esto, ¿no? Pero lo interesante de esto es que esto se realiza solamente después de que la persona haya fallecido. En este caso, la persona que se quiere hacer un santo, entonces después de muerto, pasando unos cuantos años, empieza una investigación para ver qué tipo de vida llevó él. Por eso se buscan testigos a favor y también testigos en contra, que digamos que puedan refutar que esta persona realmente lleva una vida correcta, una vida santa. Y el segundo elemento, y digamos que en este proceso, se puede decir que esta persona, digamos, ha sido, o como decir, o canonizada, ¿no? Ese es el concepto que se utiliza. Pero para poder realmente hacerlo, o sea, para poder realmente, o sea, hacerlo como un santo, debería confirmarse que en su vida, por lo menos se hayan, o después de su muerte, ¿no?, que hayan sido confirmados por lo menos 2 milagros a través de la vida de esta persona. Digamos que alguien pidiendo en nombre de esta persona ya pueda realmente sanarse de una enfermedad terminal o pueda realmente curarse de alguna enfermedad. Ya esto dura muchos años, ¿no? Finalmente, cuando se comprueban estos dos elementos, esta persona es declarada santa y la Iglesia Católica da un aviso, o sea, ¿cómo decir? Una especie de comunicado oficial donde dice que tal persona es declarado santo, ahora todos los fieles católicos pueden adorarlo como tal. Eso es lo que yo leí, ¿no?, en este libro. Un día un joven, mientras yo estaba en la plaza, una plaza que está cerca de nuestra iglesia, se acercó a mí y me preguntó: ¿usted es evangélico? Sí. Bueno, yo soy católico, me dijo. Según nuestra iglesia, para poder ser santo, así y así se hace, ¿no? De esta manera se hace santo, se beatifica a los hombres que han sido, o sea, hombres de Dios dentro de la religión católica. Pero ustedes, ¿cómo piensan? ¿De qué manera ustedes pueden nombrar a la gente como santa? En ese mismo momento, yo ante este joven le presenté el versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuál fue mi respuesta? En realidad, según el antecedente bíblico, no es que Dios está pidiendo algún antecedente de buena conducta o de algún milagro que haya sido hecho por la mano de una persona para ser considerado santo, sino que según la Escritura dice que la santidad o la santificación viene por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Es algo totalmente diferente.
O sea, eso, la santidad que la Biblia nos habla, el ser hecho santo, lo que la Biblia nos quiere, o sea, nos quiere decir, y lo que algunas personas están pensando es totalmente diferente. ¿No es así? Entonces, para poder ser santo según ciertas religiones, ciertas creencias, se necesita de una conducta intachable, de una conducta casi perfecta. Pero en el caso del antecedente histórico bíblico, no tiene nada que ver con las obras humanas. Entonces, realmente Dios ha tenido este proyecto. Él quería santificar a los hombres. Ya vamos a ver acá el libro de Segunda de Tesalonicenses. Busquemos acá, Segunda de Tesalonicenses. Disculpe, creo que esto es primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 3. Ya, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ¿qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ya, la voluntad de Dios dice que es la santificación, ¿no? Pero esta santificación no solamente para un grupo, ¿no?, determinado, porque según mi entendimiento, aunque la Iglesia Católica tiene muchos santos, ¿no?, pero es un grupo determinado, que ya dije que debe reunir estas condiciones. Debe ser confirmada una vida intachable, una vida pura, una vida sin mancha, y por otra parte, a través de esta persona debería por lo menos haberse dado 2 milagros de sanidad. Entonces, no es que por todas las personas se producen milagros de sanidad, no es que todas las personas llegan a ser intachables en su vida. Al contrario, la mayoría de las personas tiene algo en lo que ha hecho mal en su vida, pecados que ha cometido, cosas malas. Por lo tanto, según este antecedente de la enseñanza católica, son muy pocas las personas que tengan este tipo de condición. Porque creo que muchos, aunque han sido sometidos a este tipo de análisis, a este tipo de juicio, no todos han salido victoriosos, ¿no? O sea, no todos han sido considerados santos, sino que muchos en el camino de la investigación han sido rechazados, ¿no? Entonces hay miles de santos, sí, en el mundo católico, pero según la Escritura, Dios hacia quién tiene la voluntad de la santidad, hacia unos pocos o hacia toda la humanidad. Es hacia toda la humanidad. Entonces imagínense si Dios exigiera a cada uno de nosotros, primero, una vida intachable, una vida sin pecados, una vida correcta, totalmente llena de buenas obras, y por otra parte que a través de sus vidas ya alguien haya sido sanado, alguien, haya recuperado su salud. Además, otra cosa interesante es que esto no se hace en vida de la persona, sino que ya muerto. Entonces imagínense, ¿no? Hay muchos elementos que no tienen relación con la enseñanza bíblica como tal. Son enseñanzas que seguramente se han adquirido con el tiempo, pero que no tienen relación con las Escrituras. ¿Por qué estoy hablando esto, hermanos? Porque dentro del mundo evangélico cristiano, también, aunque no son católicos, ¿no?, aunque no piden algún milagro especial, pero sí están exigiendo una buena conducta, buenas obras para llegar a obtener la santidad. Pero la Biblia totalmente refuta la idea de la santidad por medio de un proceso de buena conducta, por medio de un proceso en el que la gente poco a poco vaya siendo cada vez mejor. Ya vamos a ver una palabra en la Biblia. Vamos a volver hasta el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. El versículo 25 y 26 vamos a leer. Éxodo capítulo 20, el versículo 25 y 26. Ya si todos han encontrado voy a leer. Dice así:
Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Versículo 26, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él, dice. Ya dos versículos que son los que culminan el capítulo 20 del libro de Éxodo, que precisamente es el capítulo donde Dios da a conocer los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo termina este capítulo? Dios termina diciendo que para poder levantar, ¿no?, altar para Dios, si quiere, si lo va a hacer, ¿no?, con piedras, dice que estas piedras, tal como las tomó, las tiene que poner. No tiene que labrar nada, no tiene que alzar herramientas, es decir, no tiene que trabajar sobre ello. Está diciendo que la obra humana debe ser cero. No debe incluir ni una obra. Así tal cual las piedras tráigalas y las pone, no tiene que usar ni una herramienta, es decir, que no tiene que sudar ni un poquito. Se refiere a que la obra del hombre debe ser absolutamente nula, cero. No tiene que hacer eso, porque dice, si lo hace, lo profanará, dice. No tiene que usar herramientas. Y segundo, dice que no subirás por gradas a mi altar. Entonces, Dios está ubicado en un lugar. Dice que para acceder a Dios, para acceder, digamos, a la presencia de Dios en el altar, no tiene que usar gradas. En otras palabras, hermanos, gradas, el concepto de gradas se utiliza, ¿no?, por ejemplo, en un estadio o en un lugar donde, hayan tipo escaleras, ¿no?, que van, digamos, una un poco más arriba que la otra. Se produce el efecto de ir avanzando, subiendo poco a poco. Entonces, ¿qué significa esto? Que no tiene que subir por gradas a mi altar. Peldaño a peldaño, dice ya. Acá un hermano dijo, peldaño a peldaño. Ya no debe subir así, porque ¿eso qué significa? Está hablando de una santidad progresiva. Que cada día yo voy avanzando un paso hasta llegar a un nivel de santidad. Eso Dios no lo acepta por nada del mundo. ¿Por qué? Porque se descubrirá, dice, su desnudez. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si una persona trata de realmente llevar una vida de santidad progresiva, en ese momento ya no podrá alcanzar tal tipo de santidad. Entonces, cuando muchos líderes cristianos hablan de una santidad progresiva, es una enseñanza antibíblica, es una herejía realmente. Dios no tiene interés de que nosotros lleguemos a Él por una santidad progresiva, sino que esta santidad se produce de una vez por todas. Por eso hay dos tipos de corrientes en el mundo. Una es la corriente de los evolucionistas. Otra es la corriente de los creacionistas. Ya la corriente de evolucionistas sugiere que las cosas fueron evolucionando poco a poco. Es decir, que el hombre, creo que de un mono habrá salido y luego se convirtió en hombre. Ese tipo de teorías, ¿no?, en algún momento en la escuela nos enseñaron. Pero la teoría creacionista dice que de una vez Dios ha creado al hombre directamente. No ha pasado por un proceso evolutivo para llegar a convertirse en hombre, sino que lo que existe en la naturaleza en realidad es la adaptación. O sea, el proceso de adaptación donde los seres humanos, por ejemplo, si ustedes son personas que viven en un clima caluroso, entonces fácilmente viviendo desde pequeños ahí se acostumbrarán al calor, ¿no? Pero si se van a vivir a un clima frío, al principio creo que les costaría un poco, pero pasando el tiempo se adapta el cuerpo. Lo mismo pasa en la altura, ¿no? Cuando una persona vive, por ejemplo, en La Paz de Bolivia, ya si ustedes van a La Paz de Bolivia, una persona que no está adecuado a una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, le costará mucho caminar en ese lugar. Pero una persona que nació en ese lugar, ya sus pulmones creo que se han adaptado a ese lugar y podrá vivir sin problema.
Eso se llama adaptación. Y en los animales también ocurre lo mismo. El animal se adapta, depende de las circunstancias en las que vive. ¿No es así? El ser humano también. El ser humano se adapta a las condiciones. Se demorará un poco a veces, pero se adapta, ¿no? Entonces, en la Biblia, nosotros tenemos que concebir dos cosas, tenemos que elegir entre dos cosas, entre ser evolucionistas o ser creacionistas. El ser evolucionista significa que poco a poco una persona se convertirá en santo, a medida que va avanzando peldaño a peldaño, ¿no? Cada día haciéndose cada vez más santo, llegar a un nivel de santidad. Bueno, eso la Biblia lo rechaza. Por eso el versículo 26 dice, no subirás por gradas a mi altar. Dios no nos está pidiendo una santidad progresiva, sino que Dios nos sugiere, ¿qué cosa? Lo que hemos leído hoy, ¿no? El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10. Que está hablando de la santidad que la Biblia realmente nos está proporcionando, o cómo es que Dios quiere que nosotros seamos santos. Versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esta santidad se requiere de de un proceso evolutivo del hombre. Se refiere a un proceso de santificación progresiva. No es así, sino que por un solo sacrificio, por la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, si una persona acepta este sacrificio, esta ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, se vuelve santo. Es algo totalmente distinto, ¿no? Es creerlo y luego se convierte en santo. Pero según la enseñanza de la Iglesia Católica, como si fuera una persona superior a otros, ¿no? Con una característica superior, ¿no? Debería tener ciertas condiciones para llegar a ser santo. Pero entre nosotros no creemos así, tampoco enseñamos así. Según nuestra enseñanza, que no es nuestra enseñanza, sino es la Biblia. La Biblia dice que en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No es que el hombre por el proceso evolutivo, no es que el hombre pasando por distintas escalafones, no es que el ser humano pasando por distintas etapas llega a una condición de santidad, sino que de una vez por todas, por la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, un hombre pecador se convierte de una vez en santo. Debe creerlo, debe aceptarlo tal cual es. Esto viene a ser la santidad como creación. O sea, Dios ha formado una nueva criatura. Es así, ¿no? En la Biblia dice que somos nueva criatura. Vamos a ver un versículo más y vamos a terminar. Primera de Corintios. Disculpe, creo que segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. El versículo, Primera de Corintios, capítulo 5, el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice. ¿Qué dice aquí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Es una nueva creación. El hombre que era pecador, que fue concebido pecador desde el vientre de su madre, se convierte en una nueva criatura. Esta nueva criatura, ¿qué condición tiene? Santa, justo, es perfecto delante de Dios.
Es la nueva creación o nueva criatura. ¿Entienden? Esto no es por el proceso evolutivo, sino que es una nueva creación. Esto es la línea del creacionismo, no es la línea de la evolución. Muchos cristianos hoy en día, cristianos, ¿no? Cristianos salvos, dicen ser cristianos que apoyan el creacionismo, pero en realidad en su manera de actuar y en su manera de vivir y en su enseñanza, ellos niegan el creacionismo y ellos levantan la bandera de la evolución. Poco a poco una persona, siendo cada vez mejor, llega a ser santo. Es una herejía grave. Es una falsa doctrina, falsa enseñanza. Nueva criatura. Somos nueva criatura. Ustedes también son nuevas criaturas. Esta nueva creación no se obtiene por el esfuerzo humano, no se obtiene por la capacidad humana, no se obtiene por ser personas intachables, sino que se obtuvo por medio del sacrificio, la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Esto es el proceso de creación. Dios ha creado al hombre nuevo por medio de Cristo Jesús. Una nueva criatura. ¿Sí? Ustedes también crean que son nueva criatura. No por un proceso evolutivo, sino que son nueva criatura porque Cristo nos ha hecho santos. Cristo nos ha santificado por medio de la ofrenda de su propio cuerpo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por su atención. En esta noche, solo hasta aquí voy a compartir. Gracias. Vamos a orar. Dios Padre y Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos ha permitido un tiempo de compartir su palabra. Nosotros somos personas que han sido creadas, nueva criatura en Cristo Jesús, creados para buenas obras. El Señor realmente nos ha dado la salvación, nos ha dado la santificación para que vivamos bajo la guía del Espíritu Santo del Señor. Ninguno de nosotros obtuvo la santidad por medio de un proceso de santificación progresiva, sino que de una vez por todas, creyendo en la obra de Jesucristo, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la santidad eterna, la santidad perpetua. Todos nosotros no es que hemos pasado un proceso para llegar a ser santos, sino que directamente por medio de la obra de Jesucristo, toda la humanidad ha sido santificada. Ahora, solamente resta que cada persona acepte esta voluntad, acepte este evangelio, acepte esta verdad y de esa manera convertirse en santo, en una nueva criatura delante de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Espero que bendiga a todos los hermanos, cada hermano que está participando en esta noche, creyendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Espero que no tenga ni una duda acerca de su santidad, acerca de la obra de santificación que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Señor, gracias por todo, encomendando en sus manos también la vida de nuestro hermano Matusalén. Espero que siga guiándole, espero que siga dándole gracias, Señor, y sabiduría para que él pueda dirigir, Señor, a los hermanos, para que pueda enseñar la palabra de Dios a los hermanos, para que pueda transmitir el corazón del Señor. Gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.